empresa está buscando gente en el mercado de trabajo es porque no tiene lo que necesita en su organización. Es decir, lo primero que hace una organización siempre es buscar adentro, porque eso es gratis. Y buscar adentro implica simplificar el proceso a cero. Es decir, es ver puesto por puesto con quién puede reemplazar al que renunció o al que se jubiló. Si lo puede resolver así, lo va a resolver así. Si no lo puede resolver así, va a ir, vamos a ser sinceros, a los lugares en los que confía. Es decir, la- los puestos de trabajo no llegan directamente al mercado. Antes atraviesan un montón de filtros para asegurarse de un montón de gente que es de alguna manera más cercana a la organización, no quiere esos lugares. Vamos a ser sinceros, el dueño de la empresa que trabaja en sus hijos o los amigos de sus hijos o las personas que considere más confiable. Eso está probado de alguna manera y funciona en todas las organizaciones y de hecho también lo fue así en las organizaciones públicas desde un principio. Pero bueno, cuando no es así, es decir, cuando estamos ya en una tercera instancia en la cual no el reclutador no consigue adentro lo que tiene que buscar, lo busca afuera. Los lugares donde busca, bueno, primero en su página web, está más interesado hoy más que nunca en tener sus propias fuentes y en intentar evitar los intermediarios, ¿no? Eh, Cualquier página web dice trabaje con nosotros, ¿no? En un rinconcito en algún lado donde uno tiene que llenar un formulario y después no lo llaman. Pero bueno, está ahí el formulario y nada, eso. Por eso, fijarse además en Zona Jobs o en Boomerang, que son los lugares a los que uno va cuando naturalmente necesita ver muchos trabajos uno al lado del otro para elegir el que más le sirva o el que más necesite. Tómense el trabajo de, bueno, veo si puedo buscar por acá, veo si recorrer el barrio, buscar por WhatsApp, por Instagram, por todos los medios posibles, teniendo algunas precauciones de las que ahora vamos a hablar, pero no se reduzcan a Zona Jobs o a LinkedIn o a esas cosas que a veces terminan generando mucha frustración porque uno siempre ve el mismo puesto y siempre son las mismas empresas y a veces se torna un poco fastidioso. Abrir la cabeza y aprovechar oportunidades. Ahora por ahí al final les cuento una anécdota de cómo conseguí un trabajo que es medio insólito, pero a veces las oportunidades están. Portales web, contactos, bueno, las ventajas son ventajas para la empresa, ¿no? Trae gente de afuera, va a renovar y enriquecer la organización, va a buscar algo afuera que no tiene adentro, de vuelta. Si salió a buscarlo es porque va a sacarte vos alguna forma de ventaja a corto o a mediano plazo. ¿Qué más? Pasemos. Entrevista, bueno, un poco lo que decía Pablo antes, pero al revés, ¿no? El entrevistador tiene que ocuparse de que ese lugar físico sea un lugar agradable, de ser puntual, de tener los datos de la persona a la cual va a entrevistar, eh, de cuidar la apariencia, de intentar ser neutral. Bueno, si lo vemos al revés, eso se traduce en como gente que va a buscar trabajo, presten mucha atención al ambiente físico al cual van a trabajar, porque aunque esa no sea su oficina, eso habla de la organización, eso habla de la cultura, si es un lugar limpio, si es un lugar sucio, si es un lugar ordenado, si los reciben cuando llegan, si están informados de que tienen una entrevista, si les ofrecen algo. Son cosas que son detalles, pero de vuelta, hablan del lugar donde uno está yendo a trabajar, ¿no? En un lugar donde ya ves que el lugar está todo sucio, donde nadie te esperaba, donde ves que se apuntan unos a otros sin saber bien por qué uno está ahí, es un lugar en el que capaz que después van a tener problemas para trabajar o van a trabajar más incómodos que en otros. Por eso prestar atención, además para estar seguros, digo, hay muchas búsquedas que por ahí son informales, pero tienen buenas intenciones y también hay de las otras. Y hay que estar atento, tener cuidado, siempre avisar a los lugares a los que uno va a tener una entrevista, que alguien sepa a dónde uno va, verificar los lugares antes de ir, no ir por primera vez de noche. Todas estas cosas que parecen de padre, que parecen un poco obvias, pero igual hay que remarcarlas, porque siempre hay gente que se abusa de la necesidad del otro, ¿no? Eh, entonces, nada, esto que yo aprendí, como formarme como entrevistador, se los doy vuelta y se los paso a ustedes para que presten atención a eso. Bueno, el objetivo de la entrevista se los decía antes, no,
no hay que ser el mejor, no hay que levantarse al entrevistador, no hay que hacerse el amigo, porque si el entrevistador se lo quiere levantar, igual no les va a dar el trabajo, aunque se lo levanten, porque es mucho más caro para él el trabajo que la relación, entonces no tiene ningún sentido y van a terminar poniéndolo en una situación incómoda. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero pasa un montón todo el tiempo. No, no desde que te vayan a querer levantar, pero digo, de que vayan a intentar convertir en personal lo que no es personal. A eso es lo que voy, ¿no? Sigamos. Tipos de preguntas. Hay preguntas que son exploratorias, hay preguntas que son para saber cosas simplemente, hay preguntas que son preguntas porque sí, preguntas para romper el hielo, preguntas para que uno empiece a hablar. Hay lo que se llaman comentarios hábiles, que son comentarios estratégicos para guiar lo que uno quiere que el que se está postulando de alguna manera diga, o la información que uno necesita, ¿no? El entrevistador siempre lo va a guiar a uno, por eso también es importante no intentar pasarlo, no intentar encontrar la trampa en su pregunta, sino aceptar que de alguna manera él está buscando un diamante en bruto también, no está intentando engañar a nadie. Y bueno, preguntas y comentarios de final abierto, que son básicamente espacios en los que quieren que ustedes completen con la información que ellos necesitan. Un poco se repite con el anterior, pero bueno. Exámenes preingreso. Exámenes preingreso son los exámenes que a uno le hacen de alguna manera una vez que la organización ya eligió a la persona que va a contratar. Es decir, no se gastan en hacerle ingresos a todos los postulantes que tienen, ¿no? Porque si no, sería carísimo para la organización y perderían muchísima más plata. Entonces, primero seleccionan a la persona y después le hacen los exámenes preocupacionales. Los exámenes preingreso son para asegurarse que la persona sea apta para el trabajo. En ese sentido, acá en este esquema quiero separar el Assessment Center, porque el Assessment Center es una forma de entrevista, no es un examen preingreso. Eso te lo pasé yo mal, Santi. El Assessment Center es un tipo de entrevista y las demás sí son exámenes preingreso, son pruebas técnicas, son los exámenes médicos de los cuales vamos a hablar un poquito en específico. Es el psicotécnico, que es básicamente averiguar que no estén locos. El socioambiental, que es algo que ya no se usa tanto, pero en una época también, en los 90, en los 80, estaba muy de moda, era ir a las casas de las personas, ver cómo viven, ver con quién viven, ver su espacio vital de alguna manera. En algunos casos he escuchado de que les mandaban detectives. Uno podría reemplazar eso y decir, bueno, saber que con el dilema ético que significa, un selector probablemente vea sus redes sociales y tome alguna información de ahí. Mientras sean públicas, eso no sería en sí un problema, pero bueno, saber que eso puede llegar a pasar. Hoy los sistemas de reputación están mucho más aceitados y es mucho más fácil, digamos, ¿no? Uno ve determinado perfil de Facebook o de Instagram o de algo y uno sabe que si es una persona que está aislada o es una persona que de alguna manera se hizo un perfil hace 2 meses y tiene 0 amigos, ¿no? Va un poco por ahí, por saber si uno es una persona humana, si no hay una especie de suplantación de identidad o alguna cosa de esas. De alguna manera también es de alguna manera una forma de verificar, ¿no? Eso es como una red social bastante sofisticada en el sentido de que, bueno, si una persona medianamente reconocida lo sigue a uno en LinkedIn, uno tiene una cierta ligazón, bueno, no sé. No sé si a alguien hoy le ofrezcan un trabajo en el cual le vayan a hacer un assessment center, pero dado que apareció una pregunta sobre el castillo de naipes, les voy a contar mi historia personal. El Assessment Center es una especie de entrevista en el sentido amplio, ¿no? Porque no es una entrevista en sí de 2 personas enfrentadas, sino una situación de entrevista en la cual se hace grupalmente, ¿no? Y hay una cierta cantidad de participantes, 6, 7, 10, ¿no? Y se les hace hacer determinada actividad que las personas desde ya no se imaginen, ¿no? Una actividad que la persona no pueda prever, para en esa actividad obtener
cierta información cierta información profunda acerca de las personas y ver si son adecuadas a la organización y al puesto que tengan que estar. Es decir, lo hace en este orden. Lo primero que hace es identificar características de una función, de un puesto de trabajo que ellos tengan necesidad. Es decir, necesito que alguien cubra este puesto de trabajo que tiene todas estas características. En función de eso, saca un perfil que necesita para cubrir ese puesto. Ese perfil, digamos de manera muy sofisticada, está compuesto por determinadas competencias. Las competencias son... bueno, esto es un tema en sí. Las competencias son ciertas características de las personas que tienen que ver con sus capacidades o con las... las competencias es la descomposición de la capacidad de una persona para cubrir de un cierto puesto, ¿no? Es todo lo que uno necesita para cumplir cierta función. El nivel de esfuerzo, el nivel de amabilidad, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Con esto a qué voy? Voy a que antes, de alguna manera, cuando el sistema era más rígido, lo que pedían era una formación de grado, ¿no? Abogado, contador, arquitecto, una característica personal y alguna otra cosa más, ¿no? Abogado, 35, 40 años, tal característica, tal característica. Hoy esa síntesis se rompe por completo y ya no les interesa tanto a las organizaciones qué formación de grado uno tenga, sino en muchos casos qué aprendió a hacer en los lugares en los que estuvo, qué habilidades le son innatas, cuáles no le son innatas pero puede incorporar. Es decir, hace un sistema mucho más sofisticado en el cual hay 15, 20, 30 variables que, bueno, las pueden buscar después, son cosas que se pueden googlear en internet. Uno puede hacer un análisis de sí mismo en 30 variables, ¿no? Por lo menos en lo laboral. Es decir, a ver, pueden hacer el ejercicio, busquen 15, 20 variables, hagan un cuadro de doble entrada, ponen nivel bajo, medio, moderado y alto, evalúense, ¿no? Marquen con cruz qué tienen alto y qué tienen bajo y van a sacar un perfil de ustedes mismos. Bueno, la empresa va a buscar un perfil determinado, ¿no? Una configuración específica. Y para eso lo que hacen es someterlos a juegos, someterlos digo porque uno va a ir a buscar un trabajo, ¿no? Y no le queda otra que actuar lo que le piden. Entonces arman toda una disposición y les dicen, bueno, en la mesa hay 5 vasos de plástico, 2 cartulinas de colores y brillantina, y quiero que entre los 6 que están acá, o entre los 10 que están acá, construyan un castillo. Eso me pasó concretamente realmente a mí. Estaba con otras 6, 7 personas más, y me dijeron, bueno, ahora hagan un castillo con esto, ¿no? Entonces empezó el primero alborotado que dijo, bueno, agarremos los vasos y las cartulinas y hagamos esto, aquello, ¿no? Y estuvo el segundo que lo contradijo y dijo, no, mejor hagamos esto otro. Después aparece un tercero que por ahí dice, bueno, ¿por qué no agarramos esta idea y hacemos esta cosa? Después están los que se quedaron así esperando, ¿no? Los que se quedaron esperando a que se resolviera cómo se iba a resolver la cuestión, pero una vez que se tomó la decisión, fueron los primeros en encarar el trabajo, ¿no? Los primeros en decir, bueno, yo hago esto, yo hago aquello, en dividirse las tareas, estar ordenado, estar ingenioso, estos son los perfiles que en muchos casos las organizaciones van a buscar en esos eventos, ¿no? Van a ver, van a encontrar la persona que es brillante, pero no sabe comunicar su brillantez, ¿no? Que no tiene capacidad para transmitir ideas, o el que sí, el que no se le ocurrió la idea brillante, pero agarró las 3, 4 ideas brillantes que se le ocurrieron a los otros y con eso produjo algo superador, ¿no? Ese es un perfil que no ganó la carrera, pero a la organización por ahí le resulta interesante para cierto puesto, ¿no? Entonces, hablando en términos videojueguísticos de nuevo, no hace falta carrear todas las partidas, no hace falta ganar siempre. Sí, no hay manera. Vuelvo a recomendar hacer lo que a uno le sale más naturalmente, entregarse a la vida y no intentar simular que uno es un líder si no lo es. De verdad lo digo, porque se nota cuando uno no es líder, sobre todo cuando uno hace entrevistas todos los días, ¿no? Ustedes piensen que esa gente por ahí todos los días va y entrevista a 2, 3 personas, y la semana siguiente de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, ya no te engañan más. Entonces lo más mejor, diciéndolo mal, es ser uno mismo. Y me salgo del Assessment Center. Ya está. Lo doy por concluido.
¿Qué más? ¿Quedaste? Bueno, bien. Bien. Bien, fue todo. Fue, imagínense, después de atravesar todo un montón de muchos casos, 2, 3, 4, 5 entrevistas, más exámenes médicos, más exámenes técnicos en algún momento, uno ya está esperando el llamado final y finalmente quedaste. Bueno, ahí es de alguna manera no donde termina todo, sino donde empieza todo, ¿no? Donde de alguna manera hay que demostrar en los papeles lo que, lo que uno vivió durante el proceso.